capítulo 11, y ahora nos tenemos el verso 2 en el nombre del Señor Jesús. Porque no sido conocido de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura de Dios. Debemos creer. Pero que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera engañados o extraviados de la sincera fidelidad. El verso que leemos, los versos que leemos, hermanos y hermanas, vemos el interés del Espíritu Santo cuando usa a este hombre de Dios preocupado, alguien que sobre la faz de la tierra también hace grandes estragos en la vida, en la obra, en la familia. Y el interés realmente de este alguien es de Satanás, que trata de extraviar la vida de los hijos de Dios a fin de que el hombre le sea realmente infiel. Pero aquí, sobre la faz de la tierra, nadie se interesa por la vida de cada uno de nosotros, por el bienestar, por una salud realmente espiritual muy buena. Humanamente, sobre la tierra, hasta entre hermanos, parientes, muchas veces ni se extiende la mano y se dice, bueno, fulano o fulano que mire con nosotros. Pero gracias a Dios, porque en nosotros hay algo, hermanos, que Dios ha colocado y se llama el Espíritu Santo, cuyo espíritu nos anhela realmente con un celo tan grande, pero se llama celo de Dios. Estaba viendo en la palabra que al mirar esa frase, como dice, porque os celo con celo de Dios, sobre la tierra llegamos a ver que hay un celo terrenal, hay un celo animal, hay un celo diabólico, pero está el celo de Dios. El celo realmente, cuando usted y yo nos damos cuenta que alguien que tenga celo de Dios, ¿cómo se puede ver el celo de Dios en la vida, en la congregación del pueblo del Señor? El celo en sí es el empeño que se tenga por lo que se ha confiado, por lo que vive, por donde está, por donde se congrega, por lo que está edificando sobre la faz de la tierra. Cuando alguien tiene un empeño, pero un empeño apasionado realmente por lo que se le ha confiado, se mira el interés de aquel hombre, el interés de aquella mujer por hacer, obedecer, cumplir y cada día mejor lo que el Señor le ha confiado. Oigan, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, dijo él que él tenía un celo de Dios. Pero ¿por qué había un celo? ¿Cómo se puede ver? Le decía que en usted funciona el celo de Dios. Si miramos, por ejemplo, aquí en la palabra, cuando dice porque la iglesia, hermanos, desposada, comprometida con el Señor Jesús. Cuando alguien tiene ese compromiso, ya está comprometido, ya que el hombre tiene alguien que lo ceda, que en vela se empeña en el volver, que no vaya a ofender a la prometida o el prometido al prometido. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso. Oigan,
la iglesia tiene un compromiso y el compromiso es con Cristo. Y el anhelo del Espíritu Santo es presentar a la iglesia como una virgen, dice la palabra, pura a Cristo. Quiere decir que mientras vivamos sobre la tierra, la iglesia pasa por una etapa de purificación, porque según Filipenses 1:6, el Espíritu Santo entregará a la iglesia perfecta ese día, pero el sistema de purificación es individual. Oigan, si en el hombre hay falto, es falto de santidad, falto de temor a Dios. Tal vez tiene una vida descaminada de los caminos de Dios. Es probable que aquel pase por una etapa de la purificación. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo realmente se mire que aquel, siendo un hijo de Dios, Dios, como lo ha amado, lo castigó hasta que o bien sea arrestado, o tal vez pueda morir como uno de la vergüenza de la casa de su Señor, según Isaías 22, 15 y 16, cuando se habla de la vida de Eliaquim, hay quienes que Dios los llama, oh vergüenza de la casa de tu Señor, y hasta han tal vez muerto con una muerte muy terrible, penosa, que no han alcanzado el punto de una restauración, pero no ha sido una muerte fácil, dulce, para decir que sea dichoso aquel, porque las penas por las cuales pasó, vivió, y de esa manera se fue. Pero oiga, el Espíritu Santo cela a el celo de Dios para que aquella iglesia realmente sea pura, santa, consagrada a Dios. Y ahora, cuando el celo de Dios funciona en la vida mayormente a aquellos hombres que Dios ha llamado para colocarlos al frente de su obra, bien para ver el estado de cada oveja, la condición espiritual de cada hijo de Dios. Oiga, hermano, pide que en la palabra llegamos a ver, si miramos un celo en pareja, el celo del hombre, mientras no es esposa, no es la prometida de la que puede mirar a aquella mujer, platica, vive, dialoga con alguien más, pero siendo ya con compromiso, realmente a aquel se le despierta realmente un enojo, el celo, el empeño por reclamar de qué platicaba, qué hablaba, qué dialogaba, porque su compromiso es serio. Cuando nos quedamos viendo el texto, oiga, hermano, Satanás trata de extraviar la vida del hombre y la vida del hombre. Digamos un texto en la palabra del Señor. Cuando llegamos a ver esta frase, miremos en este sagrado libro, el Éxodo capítulo 20. Oiga lo que dice en el Éxodo capítulo 20. Oiga, su verso del Éxodo 20 es el verso a leer, el verso 5. Oye, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando él dice, porque yo Jehová soy Dios, ¿desde cuándo es el Dios? ¿Desde cuándo es el Dios? Si usted mira el libro de Deuteronomio 26 y el verso 17, el día en que usted llegó a ser examinado y aceptó las condiciones del pacto de ser sumergido, de dejar aquella vida pasada, de dejar costumbres, prácticas y manera de vivir, desde ahí el hombre promete jurar solemnemente de que obedecerá a Dios, y Dios se compromete de ser su Dios desde el día en que el hombre se somete a obedecer a Dios. Oiga bien. Y él dice que yo soy tu Dios, pero soy
soy un Dios celoso y no te vas a inclinar, dice, a Dios como la palabra enseña, no te inclinarás a ellas, porque Él prohíbe realmente que el hombre se haga una imagen, una escultura, una semejanza de lo que está arriba en el cielo o en la tierra. No es meramente la prohibición. Si usted mira el verso 4 de lo que está prohibiendo el Señor, no es meramente de que venga alguien y se invente a decir que es pecado, hermano, de que usted vaya a inclinarse a adorar a una imagen. ¿Por qué? Porque viene Dios, es quien ha prohibido aquello. Entonces la prohibición viene de parte de Dios porque usted está comprometido. El celo de Él es no te inclinarás a Él. Yo soy tu Dios, soy celoso. No me agrada que vayas a hacer eso. No me agrada de que tú te vayas a inclinar a Él. ¿Por qué, hermano? Le va a mostrar a través de la palabra que el celo realmente que Dios tiene, que cuando el hombre no se sujeta a lo que Dios ordena, provoca el hombre a ir a Dios. Hay quienes que llegan a sufrir, hermanos, consecuencia de la desobediencia a los mandamientos del Señor. Por ejemplo, un día él encuentra a alguien y le dice: mira, has sido sanado, has sido perdonado, no peques más para que no te vaya a venir otra cosa peor. Cuando el celo de Dios viene y lo manifiesta y se lo hace ver a usted, viene usted, se sujeta a Él porque tiene miedo, estoy comprometido con alguien, no puedo servir a alguien más, no puedo obedecer a alguien más, sino que sabe a quién tiene que obedecer. Pero el hombre, la mujer, que se deja extraviar, según el texto leído en la 2 Corintios 11:3, el hombre está provocando el celo o la ira de Dios, el furor de Dios sobre sí. Está mirando el Proverbio 6:34, porque los celos son el furor que viene a la vida, y muchas veces el hombre viene a experimentar por desobedecer a Dios consecuencias de la ira de Dios, porque Él le ha dicho no vayas, no hagas. Pero yo le decía a los hermanos, tengo una lectura, por ejemplo, a este texto que le voy a mostrar, por ejemplo, el capítulo de Éxodo 34. Oiga lo que aquí dice: cuando este celo se viene a manifestar, el celo del hombre pone sus condiciones. Hay padres muy celosos en su casa que tienen un empeño realmente por su casa. Mira que el hijo entre una hora, que las hijas no estén extraviadas, pero el celo de ellos es poner un límite, porque una casa sin orden es una casa sin ley, pero aquella casa que tenga ley pudiera ser que haya libertad, hermano. Pero la libertad tiene límites, la libertad se puede dar, pero tiene un límite donde llega a decir: tal hora entras, tal cosa puedes hacer y tal cosa no quiero, no me haces. Pero eso se llama a un padre o una madre celosa por aquel hijo o por aquella hija, se empeña por ver el bienestar, a que se sujete a la ley de aquella casa. Oiga, el capítulo 34 de Éxodo, su verso a leer es el verso 14. Vean lo que dice aquí el verso 14 y 15. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de los sacrificios.
o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de dioses de ellos. Hoy, yo le decía, una joven, o la madre, porque hablaba con la joven, diciendo ella, un consejo para mi hija. Y el consejo era, tenía un cierto romance la hermana con un joven converso, pero sabe, hermano, oiga bien, joven, como también señorita, oiga bien. Cuando el celo de Dios se viene a manifestar, no viene a salir de uno de los ancianos, tal vez de uno de los siervos del Señor, cuando Él dice, no hay que unirse en yugo desigual. ¿Por qué? Porque el yugo desigual pareciera realmente que está bien para aquel hombre, para aquella mujer, pero bien Dios prohíbe, porque las relaciones, las alianzas, las invitaciones que pueda dar la gente que tiene a un Dios, que es el Dios de este siglo, cualquier Dios que adore, viene, hace su fiesta, invita, pero el resultado, y no solo se le llama fornicación a aquel que vive, goza comunión, aceptar una invitación, estar en él. Oiga, hermano, yo le decía a esta hermana de que aquel joven o aquella señorita diciéndole, si usted quiere que Satanás sea el suegro suyo, puede casarse, puede casarse con un joven. Tenemos sobre la tierra, venimos a ver a dos niños, ¿verdad? Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Con quién se va a casar usted? ¿Con quién se va a casar usted? Viene a verse realmente si el consejo para alguien que se está bautizando es cásese con tal que sea en el Señor. ¿Por qué? Porque viene a buscar que Satanás venga a ser el suegro o el suegro de aquel hombre o de aquella mujer. Pero Dios dice, no vayas a hacer alianza porque te van a invitar. Yo me quedaba viendo la historia de un padre. Aquella joven se le acerca al papá y le decía, mayormente por estas fiestas, hay quienes preguntan y dicen, pero ¿por qué nos prohíben hasta comer realmente un pan de esta semana, de la semana de panes que se celebra hoy, hermano? ¿Por qué nos prohíben tal vez celebrar una fiesta como tal vez piense usted que el mundo celebra esta fiesta el 24 de diciembre, que hasta el día del hermano y en fin, tantas cosas que celebran, pareciera que no afectara, pero me llamaba la atención de este padre. Este padre tenía una su hermana que le gustaba celebrar todas las festividades, oigan hermanos, todas las festividades que el mundo hace. Pero aquel padre era un padre muy celoso por la hija. Es cierto que era una hija única que él tenía, lo apreciaba tanto, lo que aquella joven pedía al padre se empeñaba por comprárselo, por dárselo, pero el papá, muy interesado, le decía, no vayas porque ella tal ídolo va a celebrar ese día. Pero ¿qué hace papá? Si tan solamente voy a la casa, es mi tía, es su hermana, ¿no me vas a dejar ir con ella? Pero oigan, la insistencia de aquella joven hizo que aquel padre tomara un puñado de carbón, lo colocara en las manos de ella y le dice, toma, sostén eso. Después de haber sostenido por un largo tiempo aquel carbón en la mano de la joven, papá regresa y le dice, ¿qué hizo el carbón en tu mano? Pues no quema, hijo, no prende fuego, no quema, tíralo. Cuando la joven mira sus manos, el padre le pregunta, le dice, ¿qué tiene en tu mano? Manchados están. Así es tu tía, hija, así es tu tía. Tú vas a ir a Dios te ha santificado a ti. Lo que vas a encontrar es una mancha en tu vida porque vas a ser señalada tú también como uno de ellos. Pero es en serio, realmente cuando aquel padre lo llega a entender, cuando aquella madre lo entiende, realmente sabe, que Santiago llegó a decir en el capítulo 1, verso 23,
que el hombre como la mujer en Cristo el Señor se debe guardar del mundo, porque el mundo mancha, guardarse del mundo sin mancha. Oigan, y ese celo, cuando se viene a manifestar, se mira en aquella vida. Oiga, porque os celo con celo de Dios, porque está comprometido. Si usted no es un hijo de Dios, no es con usted el asunto. Si usted no es una hija de Dios, no es con usted el asunto. El celo de Dios viene sobre los hijos de Dios, aquellos que hemos sido lavados, limpiados con la sangre de Cristo. Oiga, hermano, miremos en la palabra del Señor, viene y muestra realmente el anhelo del corazón, el corazón de Dios. Oiga lo que dice este sagrado libro de la carta escrita a Tito. Oigamos en el capítulo 2. Mire lo que muestra Tito en el capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, Cristo, el que cela a la iglesia, para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo que sea celoso de buenas obras. Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 4, 14, 15, donde él dijo: bueno es tener celo en todo lo bueno siempre, dijo él. Hay un empeño por lo bueno. Por ejemplo, cuando la iglesia celosa, una iglesia celosa, que el celo de Dios está en él, se preocupa. Y la preocupación o el empeño mutuo que se viene a ver, una iglesia celosa de buenas obras, es aquella iglesia que se interesa por ver el crecimiento, el ensanchamiento, la prosperidad, el ver qué se hace en la obra del Señor. Porque ya le digo de que hay asambleas en Guatemala que realmente tal vez ni la reunión especial, no digamos una conferencia, tal vez ni la modificación de la sala o una sala nueva o un premio de ella, por nada muchas veces se interesa, no hay empeño, no hay celo por ver que crezca, se mejoren las cosas en la obra del Señor. Pero ahora, cuando el celo de Dios está en la vida, en la congregación, se viene a ver, la congregación viene y se mira que la sala ya es muy pequeña, no va a estar conforme el pueblo, los ancianos, los encargados de aquella, buscan tal vez un predio aún más grande porque quieren la prosperidad, pero mire esa preocupación de Dios en sí, ese empeño que le apasiona por ver la mejoría de la obra de Dios. Pero oiga la diferencia, Dios ha purificado a ese pueblo. Es un pueblo propio de él, pero él quiere que este pueblo sea celoso de buenas obras. Y cuando sepa que se ha dejado de hacer aquella obra, tal vez venían haciéndolo, pero de pronto lo dejaron hacer. Alguien viene y trata, hermano, de despertar en aquellos esa pasión de interesarse por esa obra. Se viene a ver que no es un pueblo quieto, tranquilo, sino que realmente se interesa por ver qué se hace en la obra del Señor. Yo estaba viendo, hermano, de que veamos lo que, por ejemplo, aquí en la segunda carta a los Corintios, oiga este texto. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, cuando las buenas obras se vienen a ver, cuando aquel celo, realmente aquel empeño por una buena obra, porque tiene celo por ello, se interesa que se haga. Usted viene y venimos, nos damos cuenta las mejores que cada año hay en este lugar. ¿Qué concepto es lo que usted lleva de aquí? ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿será que nos quedamos pacíficos viendo que alguien va mejorando, prosperando y nosotros nada más viendo que ellos crecen, avanzan y nosotros no? Oiga el texto de la segunda carta a los Corintios 9, verso 2. Pues conozco vuestra buena voluntad
de la cual yo me glorío entre los demás del mundo, que Acaña está preparada desde el año pasado, oigan, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Cuando alguien realmente mira a trabajar aquí, estaba viendo que alguien, que cuando se dice que vuestro celo ha estimulado, ha avivado también a otros. Realmente hay una viveza en la vida, en la congregación. Yo recuerdo la vida de un hermano que decía en una ocasión, el hombre se quedó viendo, hablando con uno de sus compañeros, decía, fíjense hermano, de que pasó la conferencia en tal lugar, en tal lugar, y en tal lugar, y nosotros estábamos en el centro, decía él, pero como que no hubiera asamblea aquí, decía él. ¿Saben, hermano? Dos que dialogaban aquí, como dice que el celo estimula la buena obra a otra mayoría, y aquellos dos vinieron a estimular a aquellos que estaban tal vez desprevenidos, sin deseo alguno, para que también se empeñaran en apoyar una buena obra. Pero oigan, hermano, cuando el celo de Dios se viene a ver en la vida, no solamente miramos en que no a tocar aquello, no hacer aquello, no participar en otro, pero el celo de Dios viene y actúa en la vida, despierta buenas obras, y cuando esto pasa, hermano como hermano también, venimos a ver que nosotros venimos y alegramos el corazón de Dios, y no vamos a dejar que el enemigo trata de extraviar la vida de aquel hombre o la vida de aquella mujer, porque el anhelo de él es extraviar, hacer que aquel viva engañado, errado, sin ninguna participación. Pero ahora nosotros nos damos cuenta de que si muchas veces hay una reprensión, una amonestación en la vida, viene porque Dios se interesa, toma la vida de un hombre de Dios. Pero oye, hermano, ¿cómo estará el celo de Dios? Pablo, guiado por el Espíritu, se preocupa y dijo, yo lo celo a ustedes, pero es un celo de Dios. Cuando ese celo de Dios viene y se manifiesta, nos damos cuenta que lo que está haciendo a que no está bien, se le llama la atención, se le enseña a no ir, a no participar, a toda cosa mala. Pero hay un celo, el celo de Dios, que despierta buenas obras en la vida. Se viene a ver en la congregación como aquel pueblo viene a avivarse y ya no es un pueblo quieto. Podríamos decir, hermano, hasta ocioso, ¿verdad? Porque como que hay quienes que si se les habla de conferencia piensan y dicen mucho trabajo, porque lleva mucho esfuerzo. Pero oiga, hermano, que cuando realmente se estimula a aquello, lo que están haciendo viene y me aviva a mí, yo me doy cuenta que es Dios quien me exhorta a no ser quietos y pacíficos. Cristo viene, en cualquier momento vendrá, y cómo nos hallará, hermanos, mientras vivamos. El anhelo de Él es que velemos unos a otros y que trabajemos en su obra mientras Él nos tenga sobre la tierra. Hermanos, que el Señor nos ayude a comprender esa palabra que nos ha mostrado, que Él la bendiga.